El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios. Y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Por este santo Evangelio se borren nuestros pecados. Hermanos, anualmente, por gracia y misericordia de Dios, se nos da la oportunidad de esta cuarentena que ya ha comenzado desde el pasado miércoles de cenizas. Oportunidad de entrar en nuestro desierto. Oportunidad de poder hacer un alto, un detenernos en el correr de los días de la vida. Y estando en este tiempo, prepararnos para ese solemne triduo pascual, celebración principal de todos nosotros los creyentes en Cristo. Esa celebración que consiste en el recordar los misterios que nos han dado vida eterna. Cada primer domingo de Cuaresma, el tema que se pone a consideración es el tema de Cristo, que llevado, como hoy lo dice este Evangelio, por el Espíritu Santo al desierto, fue tentado por Satanás. Antes de poner los ojos en 2 o 3 puntos sencillos en este Evangelio, permítanme recordar estos párrafos de la primera lectura tomada del libro del Génesis, donde se nos ha contado el diluvio, aquella catástrofe, podemos decir, de lluvia y de agua sin parar sobre la faz de la tierra. Aquel momento en que Dios, enviando esas aguas, da muerte a todo aquello que había dado las espaldas a Él. En clave petrina y de la patrística,
Este recuerdo del diluvio que destruyó la tierra tiene una enseñanza bautismal. Así aquellas aguas que dieron muerte dan paso a una nueva recreación. Únicamente 8 personas, como nos lo recordó la segunda lectura de Pedro, se salvan en el arca. Aquella arca representa también ese primer sacramento que nos da a nosotros la limpieza del pecado. Efectivamente, desde que somos bautizados, somos limpios de esa culpa que todos nosotros hemos contraído desde que somos concebidos en el seno materno. De las culpas que hemos cometido, si este primer sacramento se aplica a una persona ya con uso de razón y por lo tanto con antecedentes de pecado de haberle fallado a Dios. Es pues de clave bautismal este recuerdo del diluvio, que termina en su relato en este domingo diciendo que Dios establece una alianza, donde promete solemnemente que no volverá a destruir la tierra. Con este fondo del Antiguo Testamento pasamos nosotros a poner los ojos en el Evangelio. Decíamos que cada primer domingo de Cuaresma se nos recuerdan las tentaciones de Jesús en el desierto. Es el entrenamiento, el retiro espiritual que realiza Jesús previo a su vida pública, previo a la predicación de la buena noticia que ha de dar, empezando por Galilea y luego al mundo entero. Hoy se nos invita a nosotros también a ir al desierto. ¿Y qué es este lugar? ¿Por qué al desierto? Porque es justamente en esa aridez, en esa soledad, en ese silencio, donde mejor se escucha la voz del Señor. Porque es en ese ambiente duro, difícil, hostil, en oposición a las comodidades, a los lujos, a los placeres, donde se nos permite reflexionar y hacer una revisión introspectiva de los actos de nuestra vida. Comenzando la Cuaresma se nos ha dicho que se nos llama a la conversión, a un cambio de vida. Pero para poder realizar por la gracia divina este acto, porque la conversión es una gracia de Dios, no nos vamos a convertir nosotros por nuestra propia fuerza, jamás. Pero es necesario poner esas condiciones. Y la primera de esas condiciones es apartarnos un poco de la rutina. Entrar al desierto, enfrentándonos a sí mismos, reflexionando sobre nuestras palabras y nuestras acciones y escuchando la voz de Dios. En este tiempo nosotros tenemos miedo al desierto. No nos gusta el silencio. Huimos del momento en que nuestra conciencia nos pueda reclamar o reprochar nuestra maldad. Somos cobardes.
Nos tenemos miedo a sí mismos. No nos gusta ni siquiera que nuestra propia conciencia nos haga recuerdo de nuestra perversidad y de nuestra lejanía para con Dios. Pero es necesario hacerlo. Este tiempo, como lo dice sabiamente el doctor San Agustín, ha de ser destinado para todo creyente a una reflexión seria de encontrarse a sí mismo y con Dios y poder reflexionar y meditar sobre nuestras acciones en los años de la vida. Esta gracia de Dios llega una vez más a nosotros en esta cuarentena. Y por supuesto que habrá obstáculos que nosotros vamos a tener que vencer con esa misma gracia de Dios para poder hacer realidad este deseo de encontrarnos a nosotros mismos. Jesucristo, que se hizo semejante en todo menos en el pecado, nos da el ejemplo. Internándose en el desierto como una preparación a la predicación para la cual fue enviado por su Padre y para entregar su vida por la redención del mundo entero. Y permite el Señor ser tentado por Satanás. ¿Quién es este personaje misterioso del cual se hace necesario hablar más que todo insistentemente ahora? No porque él sea el principal protagonista de la historia, no, sino por el grave peligro inminente que se cierne en estos tiempos de la posmodernidad en el mundo. Hoy poco se habla del demonio. Satanás o serpiente antigua, como se le llama en las Sagradas Escrituras, es aquel ser mentiroso desde el principio, que busca sin descanso nuestra condenación y nuestra perdición, que nos tiene una envidia feroz, porque sabe que nosotros somos infinitamente amados por Dios. El tentador se presenta en el desierto para tentar a Jesús, que éste a su vez lo enfrenta, no dialogando, no entablando plática con él, sino como lo recuerdan los otros sinópticos, es decir, los otros evangelios, ripostando con la misma palabra de Dios. Aunque este escueto evangelio de Marcos no nos recuerda cuáles fueron estas tentaciones, permítanme hacerlo hoy. La primera de esas tentaciones se refiere a las necesidades corporales que podemos nosotros padecer por los alimentos, a las tendencias de las pasiones que nosotros tanto nos cuesta disciplinar y controlar. Obviamente que Jesús, internado en el desierto, sintió hambre. Y el tentador se presenta y le dice: si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Conocemos nosotros la respuesta de Jesús citando la Sagrada Escritura. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa primera tentación, como lo he referido, se puede relacionar con aquellas dependencias que nosotros hemos creado en nuestro cuerpo, sobre los manjares y los alimentos que tantas veces nos hacen sucumbir porque nos descontrolan, sobre la gula, que el ser humano también, pecado capital, practica desgraciadamente en un descontrol sobre la comida, olvidando que se ha de comer para vivir y no que se vive para comer.
Recuerda también esta primera tentación, aquellas tendencias sensuales que nos descontrolan, sobre todo en los años de la juventud, y que nos impulsan al pecado de un descontrol totalmente escandaloso de nuestras tendencias carnales. La segunda tentación es cuando el demonio toma a Jesús y lo sube a lo más alto del pináculo del templo en Jerusalén. Y puesto allá, le dice: tírate. Y vean ustedes cómo el demonio también agarra la Sagrada Escritura y la manipula a su favor. Porque está escrito en los Salmos: Dios enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en la piedra. Y Jesucristo, venciendo aquella tentación que representa el sensacionalismo, el protagonismo, la farandulería, que tan de moda está en estos tiempos posmodernos, sobre todo a través de las redes sociales, Jesucristo le dice: apártate de mí, Satanás. Claro, aquella sensación hubiera sido fabulosa humanamente hablando. El Hijo de Dios, al tirarse del pináculo del templo, si hubiese escuchado aquella voz del maligno, hubiese por supuesto incurrido en desobediencia con su Padre. Tengamos nosotros cuidado, porque nos gusta ser siempre llamativos. Nos encanta que nos estén alabando en este mundo. Siempre estamos buscando cómo llamar la atención, cómo buscar me gusta en esas redes sociales. Estamos pendientes de lo que dicen los demás. Tristemente se incurre también en esto cuando nosotros pregonamos los actos de misericordia que desvirtuamos inmediatamente y nos privamos del pago que solo Dios nos puede dar cuando ya hemos sido alabados por los hombres. La tercera tentación es cuando el demonio atrevidamente le enseña al Señor todos los dominios y posesiones de la tierra. Y atrevidamente el tentador le dice: todo esto me pertenece y será tuyo si te postras y me adoras. Esta tentación es la ambición, la codicia, esa sed de acumular riquezas en este mundo, de ser poderoso. A todos nos gusta y fácilmente sucumbimos ante esta tentación diabólica. Nos encanta tener siempre la seguridad en este mundo, desconfiando de la providencia de Dios. Tengamos sumo cuidado, que en este desierto que hemos comenzado se nos va a presentar el tentador y nos va a proponer para que nosotros sucumbamos y nos apartemos de la meta que nos hemos propuesto alcanzar. Recordemos que esta Cuaresma representa la lucha que día a día los de Cristo entablamos contra las fuerzas del mal. La única manera de poder sofocar al demonio es con esa gracia de Dios, porque por nuestra propia capacidad estamos perdidos inmediatamente. No podemos olvidar que las luchas que nosotros estamos entablando en esta vida no son contra fuerzas humanas, sino diabólicas, satánicas. Lo que está sucediendo hoy, incluso dentro de las filas de la iglesia, todo esto son zarandeos terribles, como aquellas aguas que golpeaban el arca donde iban Noé y su familia. Todo esto que estamos pasando en estos tiempos son golpes terribles, coletazos que el demonio sigue dando para que nosotros nos atemoricemos y sucumbamos ante el pecado. ¿Quién no se ve tentado?
Inmediatamente que ustedes y yo nos proponemos ser mejores, no hemos terminado de formular el plan de mejoría espiritual cuando aparece el tentador para que nosotros nos apartemos del buen camino y renunciemos de Dios. Esto es una realidad de todos los días. ¿Quién de nosotros no padece la tentación? Que es la antesala de la desobediencia, es decir, del pecado. Dios nos libre que al salir de este mundo nos encuentre en esta terrible situación de desobediencia y de pecado. ¿Qué debemos hacer? Hoy el Papa Francisco daba un consejo que nosotros debemos atender y practicar. Con el demonio no se dialoga, con el demonio no se platica, porque si lo hacemos perdemos. Y aunque bien es cierto que él no tiene acceso a nuestro fuero interno, nos conoce bien por dónde flaqueamos, por dónde patinamos, por dónde sucumbimos. Basta con que nos vea y nos estudie para darse cuenta cuál es la apetencia, cuál es la pasión que nos domina y que nos hace dar espaldas a Dios. No se platica con Satanás, porque si platicamos perdemos. Este fue el error que cometió Eva allá en el paraíso, cuando entabló diálogo con ese demonio, en aquella serpiente enrollada en el árbol. Y por ese diálogo sucumbió él, sucumbió Adán, y sucumbimos en ellos todos. Que este primer domingo de Cuaresma nos introduzcamos al desierto valientemente, sabiendo que el demonio nos va a tender las trampas, conscientes que solamente con la palabra de Dios vamos a nosotros salir victoriosos. Tomemos las armas de la fe. En primer lugar, esa misma palabra de Dios, que no es otro sino que el mismo Cristo. En segundo lugar, esa arma poderosa que nos ha regalado el mismo Señor, que no es otro sino que la persona de su Madre Santísima. Donde está María la Virgen no puede estar Satanás. El demonio la odia porque no la arañó, porque no la alcanzó, porque no la pudo mancillar. Si ustedes y yo somos verdaderos hijos y devotos de la Virgen, sobre todo en el momento de la prueba, cuando nos sintamos atemorizados, asaltados, acobardados, invoquemos a María. Así lo recomienda el gran doctor de la miel, Bernardo de Claraval, cuando dice: en esos momentos terribles que ha de venir en la vida, levanta tus ojos, busca la estrella, invoca a María. El demonio está humillado y derrotado bajo sus plantas. El demonio huirá despavorido si nosotros realmente la invocamos con amor, como un niño grita cuando ve que un peligro inminente se le viene y clama y dice: mamá. Así también María corre para socorrernos en el momento en que en peligro nos ponemos. Hermanos, que estos días de Cuaresma no sean nada más prácticas folclóricas, culturales, o de gastronomía, o de procesiones meramente que nos sirvan nada más como distracciones, sino que sean momentos serios de un encuentro con Dios en nuestro desierto, descubriendo nuestro pecado y nuestra pasión dominante e invocando al Señor para que nosotros podamos salir victoriosos. Termino con algo sencillo pero muy real. El demonio existe. El demonio está haciendo estragos en estos tiempos en el mundo, incluso dentro de la misma iglesia.
Y al demonio solamente se le puede expulsar con oración, con ayuno y con limosna. Trípode que se nos ha propuesto el miércoles de ceniza y que se debe practicar sobre todo en estos días de preparación a la Pascua. Amén.